Queridas hermanas en nuestro Señor Jesucristo, les invito el día de hoy a meditar en este pasaje que hemos escuchado, tan conocido del Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y para meditar en este, antes quisiera como ubicarlo bien. Nosotros sabemos que la palabra de Dios no se puede leer por leer, ¿no? O sea, coger un texto y interpretarlo sin el contexto y sin todo el conjunto de la Biblia, ¿no? Y por ello, si solamente nos quedásemos con este texto, podríamos preguntarnos, ¿no? Aquí se ha hablado de las obras de misericordia corporales, y dice Jesús que Él salvará a los que hacen obras de misericordia corporales. Entonces, las espirituales, ¿dónde encajan? ¿Entran aquí? ¿Son necesarias realmente? No sé qué respuesta podríamos dar. ¿Son necesarias o no son necesarias? Porque aquí el Señor dice solamente las corporales. Y entonces, recordemos o aprendamos, para los que están introduciéndose a la palabra de Dios, que no se pueden interpretar los textos solamente ahí encerrándonos en ellos. Por ejemplo, hay unos textos como que invitan a la oración. Jesús dice: pidan y se les dará, pidan con fe y se les dará todo lo que pidan, ¿no? Si ese texto lo tomamos tal cual como está allí y no lo interpretamos a la luz de toda la Biblia, podríamos decir: todo lo que uno pida con fe, Dios me lo va a dar. ¿Y eso es verdad? Obviamente que no, porque luego el mismo escritor sagrado Santiago va a decir, ¿no?, que solamente se recibe lo que se pide convenientemente, y si no lo recibes, dice él, es porque estás pidiendo mal, ¿no? Eso quiere decir que si tomásemos el texto de la oración de Jesús, que nos dice: tú pide que se te va a dar, sin tomar en cuenta el otro texto, entonces nos volveríamos protestantes. Y digo esto porque lamentablemente en la Iglesia Católica ha sucedido eso, dentro de la misma iglesia. Por ello menciono a la famosa, conocida, hasta en algunos lugares con muchísima buena reputación, teología de la liberación, ¿no?, que seguramente han escuchado. Si quizá las hermanas, en este caso, que recién han entrado a la vida religiosa o están aprendiendo de la fe de la iglesia, no saben qué es la teología de la liberación, les cuento brevemente, ¿no? Es un sistema, digamos, religioso que se basa en una filosofía cuyo nombre es el marxismo, ¿no? El marxismo. Y el marxismo es algo que se fundamenta luego en la lucha de clases, en dar al pobre lo que supuestamente el rico le ha robado, en hacer una justicia social con revolución y todo lo que eso implica, inclusive sangre y muerte, ¿no? Porque dentro de su pensamiento de la teología de liberación está fuertemente marcado lo que se conoce como el materialismo absoluto, ¿no? Es decir, solamente existe lo que se ve, ¿no? Entonces la Iglesia Católica, también algunas de sus áreas, de sus ambientes, lamentablemente, también tomó esta filosofía y la aplicó en la caridad. Y entonces desembocó esto en la teología de la liberación, diciendo entonces que tenemos que hacer toda una pastoral para darle al pobre el pan, el techo, el trabajo, el beneficio ciudadano, social, y si es posible a hacer que los pobres de alguna manera le quiten o motiven, fuercen a que los que tienen más les den a ellos, ¿no? Y cayó luego en las siguientes aberraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en el Ecuador, lamentablemente se sabe, ¿no?, que se celebraba la Santa Misa en honor supuestamente a esta filosofía, esta ideología. Se celebraba la misa con chicha, ¿no? O sea, no el vino realmente, sino que se ponía chicha, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso es lo que el pueblo indígena quiere, ¿no? Y eso es lo que el pueblo indígena se identifica, ¿no?
Entonces ya era el ámbito espiritual, el ámbito más sagrado, más relevante, entonces quedaba reducido solamente a lo material. Como a ellos les gusta la chicha, hay que darle la chicha. Luego, la pastoral, ¿en qué consistía? En buscar casi desenfrenadamente un bienestar solamente humano y material. Entonces se comenzaban a hacer recaudación de fondos, y aquí y acá, para construir una casa, hacer otra cosa, sacrificando luego la oración. Se dejaba de orar, ya no se rezaba el rosario, inclusive en algunos ambientes se decía que eso ni siquiera era de Dios. Rosario, eso no, solo la palabra de Dios. Y cuando reflexionaban la palabra de Dios, lo hacían solamente en esa perspectiva materialista. En una misa, lamentablemente, no digo que sea todo así, pero eso es el exceso y esta es la degeneración que tuvo la teología de la liberación. En muchos ambientes, cuando el sacerdote daba la predicación, era solamente cuestiones sociales y políticas, ¿no? Vengan aquí y acá, hablaban de esto de aquí, de esto de acá, del agua, de las cosechas, de aquí, y solamente la palabra de Dios luego se reducía a una interpretación solamente material, ¿no? Dicho esto, volviendo al punto con el que había comenzado, podemos decir que la Biblia, si no se la utiliza bien, se puede caer en muchos errores. Ayer hemos escuchado el pasaje de Jesús en el desierto. ¿Y cómo le tentó el diablo a Jesús? Lo hizo con la misma palabra de Dios. Eso es impresionante, ¿no? Que el diablo viene, coge y dice, a ver, vamos a buscar aquí, uy, con esto lo hago caer, ¿no? Jesús, mira, ¿no? Aquí está esto, ¿no? Claro, en ese tiempo no estaba tan así, ¿no? El diablo se lo sabía todo en la memoria, ¿no? Y Jesús también lo conocía. Entonces le iba diciendo, la palabra de Dios, de tu Dios, dice esto, ¿no? Y entonces a nosotros también a veces nos puede pasar eso, ¿no? Que leemos un texto y si no lo interpretamos bien, fritos, ¿no? Entonces la primera invitación que quisiera hacerles a ustedes, hermanas, es la siguiente. La oración colecta ha dicho que tu palabra sea luz, ¿no? Luz para nuestra vida. La invitación es sencillamente leamos la Biblia, ¿no? Leamos la Biblia. Hay un padre colombiano, se llama Fidel Oñoro, biblista. Él daba los cursos de Biblia y lo hacía de una manera muy buena, muy cómica inclusive, ¿no? Él preguntaba a toda la asamblea, había cientos de personas, le preguntaba algo y uno decía una cosa, otra cosa, y él decía, lea la Biblia, ¿no? Y comenzaba a decir otra cosa. ¿Y ustedes creen eso? Y todos decían, sí. No, no dice eso, lea la Biblia. Y le gritaba al uno, al otro. Porque cuánto desconocimiento tenemos de la palabra de Dios, ¿no? Y si es que no la conocemos, luego no sabemos cómo afrontar al mismo diablo. Porque el diablo nos acusa con la misma palabra. Él es muy astuto. Él no va a decir a tu oído, comete un pecado mortal, se impura, se blasfema, se asesina. No te va a decir eso. Sutilmente, ¿no? Entonces tú cuando llegas a pecar, ¿cómo lo haces? Muchas veces uno lo hace pensando inclusive en textos bíblicos, pensando inclusive en el consejo de la iglesia, de la siguiente manera, ¿no? Uno puede decir, no, pero el amor al prójimo. Jesús dijo que hay que amar al prójimo, y uno se queda con ese texto y se va, dice, tengo que ir a las misiones, y se sale y se olvida de todo, ¿no? Se olvida de rezar la liturgia de las horas, se olvida de rezar el rosario, se olvida de sus momentos de silencio. Ustedes, hermanas, tienen un compromiso de 3 horas al día de oración en silencio. No, ahí se sacrifica todo porque estamos, entre comillas, en misiones. Y yo he conocido hermanos, lamentablemente, que tanto fieles como religiosos, que han dicho, ¿no?, que cuando estamos en misiones, ahí no podemos, ahí queda suspendido todo, ¿no?, porque tenemos que entregarnos a la gente, ¿no? ¿Y en honor a qué? A la misma palabra de Dios. Es una interpretación errada, ¿no? Jesús, el mayor y mejor misionero de todos, hacía lo indecible y lo imposible por la salvación de las almas. Y sin embargo, los evangelistas nos cuentan que él se iba en la noche a orar y que estaba orando y se comunicaba con su Padre, que bendecía, que alababa, ¿no? Entonces, ese es el primer punto de reflexión que quería decirles, ¿no? Y entonces proponerles lo siguiente. En ese tiempo de Cuaresma, que son 40 días, nos quedan ya 39 días,
les invito, les propongo y les exhorto, si es que cabe esta forma de usar en esta predicación, a que ustedes lean en esta cuaresma por lo menos un libro grande de la Biblia, ¿no? Un libro grande. No sé cuál no han leído todavía, no sé si han leído uno completo todavía, pero de los grandes, no uno chiquito de ahí, van a leer algún profeta menor que tiene solo 4 o 5 capítulos, no sean injustas, ¿no? Más bien intenten, van a coger un libro grande y lo van a leer, ¿no? Y yo les recomendaría, por ejemplo, el libro del profeta Isaías o el libro del profeta Jeremías. Uno tiene más de 50, otro tiene más de 60 capítulos, lo podrían leer en toda la cuaresma. Un capítulo, 2 capítulos cada día, eso les sirve muchísimo, ¿no? Porque al final hay monjas que mueren y que nunca han leído toda la Biblia. Nunca. Y ojalá que ustedes no sean así, que digan, yo quiero conocer, esta cuaresma me invita tanto a la palabra de Dios. Ya el primer domingo de cuaresma, a leer la palabra de Dios. Hoy día lunes nos dice que tu luz sea, que la luz de nuestra vida sea tu palabra. El Salmo que ha dicho que tus caminos, Señor, son espíritu y vida, tus palabras, ¿no? Son espíritu y vida. Y ahora, interpretando brevemente ese texto del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, podemos decir que las palabras de Jesús son palabras que nos invitan luego a una reflexión todavía ulterior, siguiente, ¿no? Le interpretamos este pasaje bíblico, entendemos que ese es un examen de conciencia para todos los discípulos del Señor que ya han experimentado con Jesús ya casi 3 años. Recordemos que ese texto bíblico está dicho ya casi al final del ministerio público de Jesús. Ya después de esto viene la muerte, la pasión y muerte. Entonces Jesús está diciéndoles a sus discípulos: ustedes ya han escuchado todo lo que he predicado, ya me han visto a mí cómo deben vivir en la oración, en la relación con los demás, todo, ya lo han visto todo, ¿no? Ahora quisiera hablarles del final de los tiempos, del juicio final. Recuerden, todo lo que ustedes saben, lo que ustedes han vivido, su fe, su espiritualidad, su vida humana, tiene que desembocar en la caridad con el prójimo, ¿no? Ahí sí se interpreta bien el texto bíblico. Es decir, yo, por más espiritual que sea, siempre tengo que tener una acción caritativa, ¿no? Y termino diciendo lo siguiente, para que también nos acusemos de alguna manera a nosotros mismos. Allá abajo, salir de aquí de la casa, a la calle, ¿no? Suelen estar esos venezolanos, hermanos nuestros, y están ahí con unos rótulos, ¿no? Que dicen: hemos venido, no tenemos dónde dormir, pedimos una colaboración. Muchos de ellos pasan sin comer, ¿no? Sin alimentarse. Nosotros, después de esta Santa Misa, tenemos el almuerzo y tenemos para comer lo que queremos y nos dedicamos el tiempo que queremos, 20 minutos más, 27 minutos más, para cocinarlos, y si no avanzamos los podemos guardar y todo, ¿no? No está mal comer, pero no sé si nos da una especie de dolor, no sé si nos inquieta eso, ¿no? ¿Por qué dice el texto bíblico que Jesús, en relación a su Padre, les enseña a sus discípulos que el Padre hace llover sobre los malos y los buenos, pero a veces nosotros damos de comer solamente, o sea, entre nosotros, ¿no? Solamente somos una comunidad y nos damos de comer entre nosotros, ¿no? Y eso es casi que es como decir, estamos haciendo llover solamente con los nuestros, ¿no? Y así no actúa Dios. Dios hace llover sobre los buenos y los malos, los pecadores y los justos. ¿Acaso no será que tenemos una acusación permanente de que nuestra caridad siempre está limitada, ¿no? Y que somos a veces como ciegos para mirar lo que está pasando con nuestros hermanos, inclusive aquí cercanos, ¿no? Repito, no sé si en algún momento nos ha inquietado un hermano que está allá abajo pidiendo caridad, limosna, y uno decir: yo estoy comiendo y ella está allá en el sol y no tiene ni dónde dormir y está con hambre. No sé si nos inquieta el hecho, quizás no podemos hacer nada porque quizás no nos lo permite, no lo sé, ¿no? Pero que nos inquiete eso, como que nos duela, ¿no? Es decir, yo quisiera escaparme, ¿no? Que nadie me vea, llevo aquí mi sopa o mi plato de arroz
Y sin que nadie me vea, voy por ahí, me subo a la pared si es necesario, me trepo por allá, me voy hasta allá y le digo a él, tenga, ¿no? Aquí le doy un platito de comida, ¿no? Si es que eso no está fuertemente en nosotros, ¿no? Y eso solamente es un ejemplo, ¿no? Porque puedo mencionar otras personas o otros casos, ¿no? Pero si eso no está constantemente en nosotros, ¿no? Si no nos inquieta, ¿no? El hermano, el prójimo, su situación, es muy, muy cuestionable nuestra vida auténtica espiritual. Es muy cuestionable, ¿no? Ahora estamos en Cuaresma, va a comenzar la Semana Santa. No sé si a alguna de ustedes les inquieta también esto, ¿no? La hermana Verónica se va a Perú a una misión y que vaya con ese fuego, ¿no? De decir, es que yo quiero ir allá y poder evangelizar, poder llevar a tantas personas a Dios, a Jesús, hablarles, decirles cuánto les ama a Dios, que los que se han alejado regresen, que los que son protestantes se conviertan, que los ateos vuelvan a decir yo creo en Dios, ¿no? Pero que vayan con un fuego, con una energía para realmente convertirlos por amor a ellos, ¿no? Porque si solamente nos quedamos en las paredes del convento y no pensamos en esta dimensión caritativa que es, como ha dicho Jesús, una parte importante del juicio final, ¿no? Que es como el examen de conciencia del juicio, ¿no? No sé, tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Bastante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Jesús nos da, con su amor? Terminemos diciendo lo siguiente, ¿no? La misma sentencia de la condenación la tenemos nosotros. Dice el texto bíblico: cuando venga en su gloria el Hijo de Dios, ¿no? Se parará. Y entonces dirá a los unos, vengan a mí, benditos de mi Padre. Y a otros les dirá que se vayan, malditos, ¿no? Hay dos verbos, el venir y el otro es el ir, ¿no? Casi que Jesús nos dice, solamente si tú antes le has dicho a tu hermano, ven a mí, yo te voy a decir en el juicio final, ven a mí. Si tú a tu hermano le has dicho, ándate, entonces yo cuando estemos en el juicio te voy a decir también a ti, ándate. Entonces podemos pensar en lo siguiente, como un examen de conciencia o un modo de conducta. Cuando yo me encuentro con los demás, ¿cómo es mi reacción? Es como decirle, ven a mí, quiero darte un beneficio, quiero darte algo, sobre todo a Dios, que es lo primero, y luego también, ¿por qué no?, en la parte material, humana, ¿no? Y las dos juntas, entonces buscar íntegramente la dignificación y la salvación de la persona humana, ¿no? Entonces, resumamos, solamente han sido 2 puntos, un poco así largos quizá para alguno, pues digamos lo siguiente: los textos bíblicos se deben interpretar en unión con toda la Biblia, o si no caemos en errores, ¿no? Inclusive herejías, asuntos que luego en nuestra conducta, en nuestra fe, en nuestra humanidad tienen graves problemáticas, ¿no? Y segundo, unido a la palabra de Dios, una invitación a que la lean, es que nuestra caridad tiene que demostrarse concretamente en una inconformidad por realizar una caridad más perfecta, más estable, más constante. Tenemos que sentirnos realmente inconformes con lo que estamos haciendo para que, en cambio, inquietos, podamos salir al encuentro de los demás y Jesús al final nos pueda decir, ven a mí, porque antes tú ya me dijiste en el hermano necesitado, pobre, ven a mí. A la Santísima Virgen María le pedimos y le suplicamos que nos conceda la gracia de un amor más grande a la palabra de Dios y al hermano. Que así sea. Amén.